Buenos días, muy buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor Abraham Montes Vélez. Antes de comenzar, queremos compartir alguna información con todos ustedes. Primeramente, la fecha del aniversario de nuestra iglesia sigue acercándose. El próximo domingo, 21 de marzo, vamos a celebrar y dar gracias a Dios por estos primeros 5 años de vida congregacional. Queremos que nos unamos todos e invitemos a otros, familiares, amigos, para juntos adorar a Dios en tan importante celebración. La cita es el próximo domingo a través de nuestro canal IPEN Online en YouTube a las 10 de la mañana. Además, les comunicamos que los trabajos de mejoras a la propiedad que Dios nos proveyó continúan a pasos agigantados. Damos gracias a Dios por su constante provisión a través de ustedes para este proyecto, la construcción de la casa de Dios. Les recordamos que todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos un maravilloso tiempo de oración y reflexión bíblica a través de Facebook Live, y todos los domingos también a las 10 de la mañana nuestro servicio de adoración a Dios por nuestro canal IPEN Online en YouTube. Somos bienaventurados, dichosos, felices que el Señor nos llame a adorarle. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Adoremos al Señor mediante la salutación. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Meditamos juntos en el cántico Sendas Dios hará. Piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no
Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Amén. Oremos. Te alabamos y bendecimos en esta hermosa mañana y agradecemos la oportunidad de poder adorarte juntos y en armonía. Te alabamos por este día que nos regalas. Honramos tu nombre que es sobre todo nombre, el único merecedor de toda honra, gloria y honor. Por los méritos de nuestro Salvador Jesús hemos orado. Amén. Alabamos al Señor mediante el himno A Dios sea la gloria. En humildad, vayamos al Señor en confesión personal de pecados.
En esta mañana tenemos la oportunidad de poder presentarnos para confesar nuestros pecados a Dios. Las palabras de seguridad de perdón para hoy las encontramos en el Salmo 103, versículos del 2 al 4. Dice así la santa palabra de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En esta porción de las Escrituras, el salmista habla consigo mismo en su intimidad y se alienta a sí mismo a bendecir a Dios y no olvidar ninguno de los beneficios que ha recibido de su poderosa mano. El beneficio inmerecido mayor que recibimos es que Él ha perdonado, perdona y perdonará todas nuestras culpas, de modo que Dios retira de nosotros lo que nos privaba de toda bendición y en cambio nos otorga su favor, su perdón. Dios vino en nuestro rescate. Él quita la culpa del pecado mediante su gracia perdonadora y quebranta el poder del pecado mediante su gracia renovadora. Buenas noticias. En Cristo Jesús somos perdonados de todo pecado. Amén. Continuamos adorando a Dios y lo hacemos en estos momentos con el acto solemne de las ofrendas. La Biblia nos enseña que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, no ofrendamos para que Dios nos dé, ofrendamos porque Él ya nos ha dado. Y en esta mañana tenemos la gran oportunidad de expresarle a Dios nuestra gratitud. Damos gracias a Dios por los hermanos que cumplen años y los matrimonios que cumplen aniversario de boda durante esta semana. Vengamos en actitud de adoración, presentemos nuestros diezmos, ofrendas y dádivas y expresemos nuestra gratitud a Él por todas las bendiciones que Él nos ha dado.
Vayamos delante de la presencia de Dios en oración. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta mañana presentamos nuestros diezmos y ofrenda, nuestras dádivas, Señor, las presentamos delante de ti. Suplicamos que las mires con agrado y las bendigas, oh Dios, las multipliques y que sean usadas para la mayor gloria de tu nombre. Y en esta mañana hermosa queremos darte gracias por los hermanos que han cumplido años y los matrimonios que han cumplido aniversario de bodas. Gracias, Señor, porque sabemos, como dice tu palabra, que tú tienes reservadas muchas bendiciones para ellos. Gracias, oh Dios. Y en esta mañana nos presentamos nosotros mismos en sacrificio vivo y santo, agradable a ti. Recíbenos, Señor, por Jesús. Amén. Oremos. Te agradecemos por tu palabra que nos has dejado y es luz a nuestro camino. Te pedimos, Señor, ilumines el predicador de esta mañana y nos muestres tu voluntad a través del mensaje, y podamos salir a servirte en obediencia a tu mandato. Por Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. La lectura bíblica de la mañana de hoy se encuentra en Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Esto es palabra de Dios. Reflexionemos mientras escuchamos la oración congregacional cantada Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor.
Escuchemos al anciano Ángel González Rodríguez con el sermón La gloria de Cristo en el templo. Muy buenos días, amados y amadas en el Señor. Damos siempre gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra. La gloria de Jesús en el templo. El pasaje en el que meditaremos en esta mañana le titulan La purificación del templo. La acción de purificar implica que algo o alguien necesita que se le quite alguna cosa mala, lo que es extraño o inútil a su naturaleza, es decir, cualquier impureza, para dejarla pura en su origen. Por ejemplo, el oro se purifica calentándolo con placas de cobre a altas temperaturas en un crisol y haciendo placas muy finas que se tratan con ácidos fuertes como el ácido nítrico o el ácido sulfúrico para remover las impurezas. Se puede producir oro de 24 quilates, oro fino u oro puro. Si una joya tiene 12 quilates, quiere decir que su pureza es de un 50%. Cuando decimos esa persona es oro fino u oro pulido, estamos diciendo que esa persona tiene unos atributos especiales o unos atributos en los cuales no tiene contaminación. Algunas personas piensan que pueden purificar su alma contaminada haciendo obras de caridad, sacrificios personales o mediante el sufrimiento. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, una iglesia sin pecado, en cuanto a nuestra posición redimida en Cristo y en un proceso de santificación en cuanto a nuestra condición humana. La purificación del templo, Juan la ubica al comienzo de su ministerio público. Sin embargo, los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas lo ubican al final del ministerio de Jesús, luego de la entrada triunfal a Jerusalén. Es claro que Juan, cronológicamente el último evangelio escrito, presenta eventos y sucesos en la vida de Jesús que no son presentados por los otros evangelios, ni guarda la cronología de los otros evangelios. Jesús visitó a Jerusalén y el templo desde antes de comenzar su ministerio terrenal. Debía ser conocido por las autoridades del templo y por los miembros del Sanedrín, es decir, el cuerpo de 70 ancianos que gobernaba la vida política y religiosa de los judíos. Asimismo, Jesús debía conocer muy bien lo que ocurría en el templo y las prácticas que allí se hacían por los líderes judíos y los sacerdotes a cargo de las ceremonias y eventos religiosos del pueblo. De hecho, Jesús conocía, porque Jesús sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Nadie le tenía que informar a Jesús lo que allí ocurría. Es de esperar que Jesús realizara este acto de purificación del templo en más de una ocasión, ya que los líderes judíos, y cuando el Evangelio de Juan se refiere a los judíos o a los líderes, se está refiriendo a los fariseos, a los escribas, aparte de la clase sacerdotal y a los miembros del Sanedrín. Y estos no reconocieron la autoridad de Jesús, ni le conocieron, ni oyeron sus palabras. Actuaron neciamente. Eran religiosos incrédulos, arrogantes y prepotentes que decían creer y servir a Dios, pero sus acciones estaban muy lejos
de sus palabras. Por el contrario, se opusieron tenazmente a la autoridad, obra y enseñanzas de Jesús. Tenían conocimiento intelectual de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, pero no le entendían ni la practicaban en justicia, fe y misericordia. Según el relato de Juan, Jesús, luego de ser bautizado, llamó a sus discípulos. Estuvo en Caná de Galilea en la celebración de las bodas, y de allí descendió a Capernaum junto a su madre, sus hermanos y sus discípulos, en donde no estuvieron muchos días. De allí Jesús subió a Jerusalén por motivo de la celebración de la Pascua judía que estaba cerca. Este viaje que Jesús realizó en varias ocasiones podía tener un recorrido de 190 kilómetros, dependiendo de la ruta que se tomase. La Pascua se celebraba en el mes de Nisán, o también se le conocía como el mes de Abib. En el calendario bíblico hebreo corresponde a la salida del pueblo hebreo de Egipto y el primer mes del año. Se celebraba esta fiesta en conmemoración de la víspera de liberación de la esclavitud en Egipto, noche en que fueron salvos de la muerte de los primogénitos al tener pintados los dinteles y los lados de las puertas de entrada a sus residencias con la sangre de un cordero. El ángel de la muerte, enviado por Dios a matar a todo primogénito, pasó por alto toda residencia en que se encontraba la sangre. Esto es importante porque esa fiesta que los judíos celebran o celebraban, dirigidos por el cuerpo de sacerdotes que oficiaban en el templo de Jerusalén, era a la vez memorial y señal que representaba a Cristo, el Cordero inmolado por nuestros pecados. Cristo es nuestra Pascua. Con su sangre derramada en la cruz, nos redimió y libertó de la esclavitud del pecado. Esclavitud que por siglos mantuvo y aún mantiene cautivos a muchos. Cuando Jesús llegó al templo, halló todo un mercado, posiblemente en el área del templo conocida como el atrio de los gentiles. Este era un lugar reservado para que las personas no judías adoraran a Dios. Jesús se encontró allí con los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también con los que cambiaban monedas, conocidos como los cambistas. Habían establecido una casa de cambio y todo un mercado de animales en el lugar reservado para la adoración a Dios por extranjeros, es decir, no judíos. ¿Sería correcto el tener este mercado en el templo? Para la celebración de la Pascua había un gran peregrinaje de judíos de más de 12 años, de todas partes del Imperio Romano y otros lugares en donde habitaban los judíos. También llegaban extranjeros que querían adorar a Dios, al Dios verdadero. Algunos viajaban largas distancias para llegar hasta Jerusalén. Les era muy incómodo y para muchos imposible viajar con los animales necesarios para celebrar la Pascua con sus familias. Además, los peregrinos tenían que llegar a Jerusalén al menos 4 días antes de la celebración, pues el Cordero de la Pascua tenía que ser separado en el día 10. La Pascua se celebraba el día 14. Para poder comprar los animales, necesitaban hacerlo al llegar a Jerusalén y tenían que hacerlo en la moneda del templo. Esta moneda, conocida como el siclo de Tiro, era hecha de plata refinada, es decir, de plata muy pura, y era la única aceptada para pagar el tributo del templo y para la compra de los animales que se ofrecían en sacrificio y ofrendas. Es interesante que los líderes judíos se aseguraban de recibir monedas de plata que fuesen puras para mantener la adoración en el templo, mas con ello hacían impuro el lugar de adoración. El tributo del templo era de medio siclo de plata, el equivalente a 2 dracmas,
una moneda griega, o a 2 denarios, que era la moneda romana. Cada una de estas consistía en el salario de una persona por un día. Era una ofrenda anual impuesta desde el tiempo de Moisés y que tenía que pagar todo varón mayor de 20 años para el mantenimiento del tabernáculo y los sacerdotes en aquel entonces, es decir, en el tiempo de Moisés, y luego del templo y de los sacerdotes desde que se erigió el templo en Jerusalén por el rey Salomón. Las circunstancias en que se encontraban los peregrinos judíos y adoradores visitantes y los requisitos para la adoración a Dios en el templo presentaron oportunidades ideales para el establecimiento de un negocio muy lucrativo para los sacerdotes, los líderes judíos y los comerciantes. Tenían en sus manos una clientela cautiva y se ganaban grandes sumas al vender a sobreprecio y al intercambiar monedas requiriendo cuotas o comisiones altísimas. Tenían una práctica usurera. Eran como ladrones escondidos en cuevas a la orilla del camino para despojar de todos sus bienes a los viajeros. Para el tiempo de Jesús, la clase sacerdotal estaba dominada por la secta conocida como los saduceos. Estos eran descendientes del sacerdote Sadoc, a quien a su vez descendía de Eleazar, el hijo mayor de Aarón, el primer sumo sacerdote. Estos eran aristócratas, hombres de poder político y económico, de filosofía liberal y materialista, y se amoldaban a costumbres y tradiciones extrañas a su religión. No creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección, ni en seres celestiales como los ángeles. Creían estar bien con Dios por su condición económica privilegiada. Fueron enemigos acérrimos de Jesús, porque éste representaba para ellos una amenaza para sus intereses materialistas, pero sobre todo porque estos no conocían a Dios ni le honraban. La reacción de Jesús ante lo que encontró en el templo fue de indignación, ante la codicia extrema de mercaderes y cambistas, y por la irreverencia y codicia de los líderes judíos y la clase sacerdotal. La casa de oración y adoración a Dios convertida en una mercadería, en que prevalecía la usura, la codicia y el lucro personal, impidiendo así la adoración verdadera y sin mancha. Jesús procedió a hacer un acto de purificación física y haciendo un azote de cuerdas, se formó el corre-corre. Echó fuera del templo a los vendedores de animales y también a los compradores, a los cambistas y a los que intercambiaban sus monedas. Echó fuera a todos, volcó las mesas de los cambistas, esparció las monedas y los animales, bueyes y ovejas salieron corriendo. A los vendedores de paloma dijo: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esta expresión de Jesús llevó luego a sus discípulos a acordarse que está escrito: el celo de tu casa me consume. La reacción de Jesús ante la irreverencia mostrada, tanto por vendedores, compradores y auspiciadores, fue un fiel cumplimiento de un texto del Antiguo Testamento encontrado en el Salmo 69, 9. Esta era la casa de Dios. Que el Padre había ordenado para el pueblo, y los sacerdotes, como oficiantes, le rindieran tributo, alabanza, adoración pura. Era el lugar para el encuentro del pueblo con Dios y el lugar en que Dios mostraba misericordia y gracia al ser propicio en perdonar los pecados del pueblo en el día de la expiación. Era el lugar para conmemorar los actos portentosos y las maravillas de Dios para con su pueblo. Jesús, como Hijo unigénito y Dios mismo, y actuando en su triple función de profeta, sacerdote y rey, se enfrentó a la corrupción espiritual de líderes y del pueblo.
es que en Jesús se cumplen fielmente las escrituras del Antiguo Testamento, su propia palabra y su relevancia mesiánica. Es la primera aparición pública de Jesús como el Mesías, y lo hace purificando el templo y clamando por una adoración genuina. Él es el Rey eterno de Israel y el Señor del templo. En el pasaje parecido contenido en los evangelios sinópticos, Jesús enseñándoles dijo: ¿no está escrito, mi casa no será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto que acontecía era el fiel cumplimiento de la palabra profética de Cristo, dada a través de Isaías y de Jeremías. Como ocurrió repetidas veces en el Antiguo Testamento, ocurría en el tiempo de Jesús. El servicio de adoración a Dios en el templo estaba prostituido, contaminado, impuro por la ambición materialista y poder de quienes tenían que velar y cuidar por la pureza del mismo. La autoridad de Cristo está sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre toda potestad. Todos salieron corriendo ante su presencia, ante su autoridad. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, visible e invisible, fue creado por Él y en Él subsisten. Aún así, los judíos, es decir, los líderes, pidieron señal a Jesús, que sustentara su autoridad para lo que había hecho. ¡Hey! ¿Qué señal nos muestras? Verdaderamente le estaban preguntando: ¿quién eres? ¿O quién te crees para hacer lo que estás haciendo? Aquí la autoridad somos nosotros. Nosotros somos los que decidimos qué se hace o no se hace en el templo. Este es nuestro territorio. Estás usurpando nuestro dominio. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Qué ignorantes de la realidad y verdad bíblica tenían estos líderes. Nunca entendieron ni percibieron que estaban ante el que tenía toda autoridad. Estaban ante aquel que había dado la ley y ordenanzas a Moisés, al rey David, todos los diseños y especificaciones del templo. Estaban ante el diseñador y constructor del templo físico, pero más aún del templo espiritual para su pueblo. ¿Complació Jesús a los líderes judíos ante su pregunta? Jesús no vino a este mundo a complacer caprichos humanos ni demandas de los poderosos. Jesús, cuando quiso y como quiso, realizó muchas señales y milagros que confirmaron su autoridad, poder y gloria como Hijo de Dios. Aquellas señales mostraban quién Él era y que glorificaran al Padre. Aún así, como muy bien el apóstol Juan testifica en este evangelio, los judíos no creyeron en Jesús. Sus ojos estaban vedados, sus oídos cerrados. De cierto, aquí Jesús no contestó la pregunta de los líderes judíos de la manera que ellos requerían o esperaban. Le dio una señal profética conforme a su propósito mesiánico y a lo que era la voluntad del Padre para su misión final sobre la tierra. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así les dijo Jesús. Jesús conocía perfectamente cuál era la voluntad del Padre para él. Desde el comienzo de su ministerio público, él se encaminó al cumplimiento de su propósito, en aquello que diera gloria al Padre y a él como su Hijo unigénito. Lo vemos aquí declarando en forma enigmática lo que sería el punto culminante de su ministerio terrenal. Cuando él habla del templo, no se refería al edificio construido en la ciudad de Jerusalén y que según los líderes judíos había tomado 46 años en construirlo, sino a su cuerpo, que sería entregado y molido como paga por nuestros pecados. Pero ese templo de Jesús no se quedaría en la tumba, sino que
que en 3 días sería levantado nuevamente en el poderoso milagro de la resurrección. La gloria de Jesús, nuevamente demostrada en cumplir fielmente con la demanda de Dios para ofrenda por el pecado. Un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto en el cumplimiento de los mandamientos, como demandaba la ley dada a Moisés. Jesús no fue ni es como los demás seres humanos. Él era humano y también es Dios. La muerte no le podía derrotar. En su ministerio terrenal, Jesús levantó de la muerte a varias personas, pero claramente estas volvieron a pasar por la muerte física. Él es uno que tiene poder sobre la vida, su vida y la de todo ser creado. Más adelante en este evangelio, Jesús mismo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la puso voluntariamente por todos sus escogidos, y con el poder sobre la vida que está en sí mismo, se levantó de los muertos. El Jesús humano muriendo por nosotros, el Jesús Dios levantándose de los muertos. Ni los líderes judíos ni las autoridades romanas tenían autoridad alguna sobre la vida de Jesús. Él sería levantado de la muerte luego de 3 días en el sepulcro. Un evento nunca antes visto e incomprensible en ese momento, tanto para los líderes como también para sus discípulos, pues estos últimos no lo entendieron hasta que ocurrió y Cristo mismo se les presentó al vencer el aguijón de la muerte y de tener la victoria sobre el sepulcro. Saben, así como Cristo venció, si estamos y permanecemos en Él, es decir, en Cristo, dice la Escritura que nosotros también venceremos. Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco de la resurrección venidera, cuando Cristo retorne en gloria a este mundo, resucitaremos juntamente y estaremos con Él en el cielo. La palabra de Jesús se cumplió y sus discípulos creyeron en Él y creyeron la Escritura. Quisiera terminar esta reflexión con una aplicación para nuestras vidas. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está mi templo? ¿Está lleno de mercadería o de la palabra de Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Podemos hacer lo que nos plazca con nuestros cuerpos? Bueno, es mi cuerpo. ¿Puedo hacer lo que yo quiera con él? Nadie se tiene que meter en eso. Pues si usted y yo, siendo cristianos, pensamos así, la palabra de Dios nos dice que estamos equivocados o equivocadas. El templo de una persona cristiana le pertenece a Dios, pertenece al Señor Jesús, en donde Él mora por su Espíritu. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Somos templo de Dios por su Espíritu que mora en nosotros. Y esa morada de Cristo en nosotros no es temporera. Nuestra unidad con Dios, con Cristo, permanece para siempre, es eterna. Es lo que nos marca como hijos de Dios. Saben, en cierta medida, nuestro cuerpo ahora equivale al lugar santísimo del templo, en que Dios se manifestaba a su pueblo y tenía comunión con él. Por eso la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios no la podemos tomar a la ligera.
Ya Dios no mora en el lugar santísimo. Tras la cortina del templo de Jerusalén, ya ese templo no existe. Él ha venido a ser morada en nosotros, en todos sus hijos adoptados en Él, los que hemos puesto nuestra confianza únicamente en la obra redentora de Cristo Jesús. Somos parte de su familia y nos ha otorgado el privilegio de entrar a su lugar santísimo en el cielo, ante su majestuoso trono de gracia y misericordia. Somos santos en Cristo y en un proceso de santificación dirigido por su Espíritu Santo a través de su palabra inerrante. Así los cristianos hemos comenzado una carrera cuya meta es alcanzar el carácter justo y santo de Dios. Por tanto, una carrera que no termina mientras tengamos vida. Entonces, debemos vivir vidas puras, incontaminadas con las corrientes de este mundo que Satanás y todos sus ayudantes nos presentan como buenas y deseables. Adán y Eva fueron engañados por Satanás. ¿Cómo? Ofreciéndole cosas que parecían buenas a los ojos, seductivas a la mente carnal, y así continúa engañando a la humanidad. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo para que no seamos engañados ni nos contaminemos con el pecado. Si Cristo mostró tal celo por purificar el templo terrestre, ¿acaso no tendrá Él sumo celo por purificar el templo de nuestro cuerpo, en el cual Él habita? Por supuesto que sí. Él vino a remover toda barrera interpuesta por el hombre hacia la verdadera adoración. Ya no tenemos que ir al atrio de los gentiles, ni al lugar santísimo del templo a adorarle. Hemos sido comprados por el precio de la sangre derramada en la cruz por el unigénito Hijo de Dios. Glorifiquemos pues a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, porque estos son de Dios. Cuando sometemos nuestro cuerpo a algún tipo de contaminación pecaminosa, el Espíritu Santo se duele en nosotros, lo entristecemos, nos apagamos espiritualmente, y esto no debe ser así. Él quiere que nuestro cuerpo y alma estén limpios de todo estorbo, que no estén contaminados con mesas de cambistas, ni distracciones de lucro, ni con las atracciones de este mundo, sino enfocados en una adoración pura y sin mancha, en absoluta reverencia al Dios santo, santo, santo. Así pues, purifiquémonos en Cristo de toda contaminación. Despojémonos de todo peso que nos detiene en nuestra relación con Dios y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestra meta sea ser oro 24 quilates, refinado y puro. Que así nos ayude el Señor. Amén, amén y amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, agradecidos estamos porque tu Hijo Jesucristo nos compró a precio de sangre, sangre derramada en la cruz, para redimirnos, para libertarnos, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y ya no tenemos que ir al lugar del atrio de los gentiles, porque tú nos has dado entrada plena, entrada directa a tu lugar santísimo en el cielo, para que vayamos allí, alcancemos misericordia y el oportuno socorro para nuestras vidas. Gracias por ese privilegio. Por Jesús, quien nos salvó y nos redimió, damos gracias. Amén, amén y amén.
Jubilosos entonemos, castillo fuerte es nuestro Dios. Antes de la bendición, si en esta mañana usted nos sintoniza por primera vez, le invitamos a que se comunique con nosotros a través de cualesquiera de los medios que aparecen en pantalla. Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. De esta manera nos brinda el privilegio de conocerle para poder servirle.
Que el Señor les bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios. Uno de los himnos favoritos de la tradición reformada. Es considerado el himno de la batalla de la Reforma protestante. En la batalla de la vida, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no hay nada que temer. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos y con todo el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.